MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Como cada mes en el Universal, Ricardo Pérez de Oráculos de la Central de Inteligencia Política publica pues el ranking mediático de los secretarios de Estado. Aguas con esto porque de aquí a un año esto va a empezar a tener todavía más fuerza en el sentido de que ahí empezaremos a ver a probables presidenciables, así se van pasando estas cosas y vamos viendo cómo uno avanza, otro retrocede. Muy interesante cómo se van moviendo los números de los secretarios de Estado. Ricardo Pérez, qué gusto, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, buenos días. Muy interesante lo que dices. Sí, este estudio acaba viendo una especie de mutación aquí, ¿no? Lo que vemos es como se va transformando, unos van quedando en el camino, otros van avanzando y pues cada vez hay una brecha más amplia entre unos y otros. Oye, a ver, ¿cómo les fue en este mes? Esto estás midiendo enero. Bueno, sí, los resultados que hoy presentamos en el Universal son de enero. Okay. Entonces, si quieres, empezamos con los tres más mediáticos, bueno, los tres que mejor les fue, los tres que tuvieron más positivos. Primer lugar, de Semar, el almirante José Rafael Ojeda. ¿Por qué? Básicamente, 3 detenciones. La detención de Óscar Flores, líder del cártel. La detención de Daniel, el presunto responsable de la masacre en el bar Caballo Blanco en Veracruz, en donde pierden la vida 28 personas. Sí. Y por último, la detención de la esposa del Marro, Karina Mora. Que luego la soltaron. Que la soltaron, correcto, que la soltaron. Pero no es culpa de la Marina. No, y estas 3 detenciones generaron el 38%, el 28% de su cobertura mediática. Eso le ayudó a tener muchos positivos. Segundo lugar, Marcelo Ebrard trae el tema de la firma del acuerdo con el TEMEC, en donde él estuvo ahí presente con Donald Trump. Cuando Donald Trump firma el acuerdo, a él lo invitan, entonces eso recibe una amplia cobertura. Trae también el tema del coronavirus en China, en donde dice que no va a mandar a un avión por los mexicanos, y resulta ser que uno de los que estaban en China era el subsecretario Seade, visitando a la familia, o qué hacía, ¿por qué? Pues porque su familia vive ahí, entonces se quedó varado en China, literalmente, en fue lo que sucedió, ¿no? Y después, un tema negativo fue el tema del trato que le dieron a los migrantes en Chiapas, estas imágenes, pues que literalmente recorrieron la vuelta al mundo entero. Entonces, estos fueron sus temas. Luisa María Alcalde en tercer lugar, y tiene que ver básicamente con las medidas que están tomando a cabo para acabar con el famoso tema del outsourcing, un tema que pues a todos luces ya se empieza a regular, o es mínimo lo que están tratando de hacer. Pero en tu análisis le ha ido bien por ese asunto. Sí, le ha ido bien. O sea, porque si bien hay voces que se oponen, son más bien voces empresariales o voces más elitistas. Claro. Y es bien aceptado el asunto por la mayor parte de la población. Claro. Y en los medios, la cobertura que está recibiendo ella es que ella dice que son prácticas que han aumentado en México y que han perjudicado mucho al obrero. Entonces, en ese sentido, ha tenido buena cobertura mediática. Y después, si quieres, nos vamos a los reprobados. A ver, son 19 secretarios de Estado. En el último lugar, Olga Sánchez Cordero. Básicamente, y ya estamos acostumbradas a verla, la secretaria aquí. Ricardo, le va mal, Ricardo Peralta, el subsecretario, parece un cabo suelto. Sale con su famoso tuit que dice: a chillido de marrano, oídos de chicharronero. Ay, le fue súper mal. Y entonces eso tiene implicaciones porque él dice que no, pero obviamente hablaba de la marcha con la paz, un tema poco sensible con los Levarón, con los Sicilia, y entonces pues ella acaba teniendo cobertura negativa por culpa del subsecretario. Hay que tomar ahí en consideración que, se miden secretarios de Estado, no subsecretarios. Por ejemplo, Hacienda le ha ido muy bien en muchas ocasiones por las declaraciones o golpes o acciones que ha hecho Santiago Nieto de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí eso le genera puntos a la Secretaría de Hacienda y a veces termina en buenos lugares. Otros temas importantes de la SEGO fue la pelea que tuvo con el INE, que si le daban los datos electorales, hasta que el presidente intervino y dijo: ¿sabes qué? Ya ni siquiera se los pidas, ya no te los van a dar. Entonces también hay una especie de contradicción. Y después, la otra contradicción que hubo entre el Instituto Nacional de Migración y la SEGOV
sobre el acceso a las estaciones migratorias, que si podían entrar las ONGs, que si no podían los entrar. Grupos religiosos. Exactamente, ¿no? Después, en segundo lugar... Bueno, se les fue hasta el padre Alejandro Solalinde, que decía Alejandro Solalinde que los migrantes no estaban aquí por miseria o porque estaban huyendo, sino porque querían afectar a la Cuarta Transformación. Y luego, pues ya corrige un poco Solalinde y dice Solalinde que exige la renuncia de Encinas y exige la renuncia de Garduño del Instituto Nacional de Migración por este bloqueo. Al final el presidente también tiene que salir en la mañana y decir, no, se abren y pueden entrar derechos humanos y todo el mundo. Y acaba viendo, de un solo evento acaba viendo 3 versiones de las personas o de los secretarios o de los funcionarios más importantes en el gobierno. Entonces un poco, o sea, ¿cuál le crees? De los 19 secretarios, el lugar número 18, es decir, el segundo peor, Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud, desabasto de medicinas, la creación del INSABI y la desaparición del Seguro Popular. Además, lo que a mí me llama mucho la atención es, en el texto del día de hoy, lo titulamos El Mudo. Pareciera que le cortó la lengua a Retón y que no puede hablar. ¿Por qué? Pues porque él parece que está de florero y que no dice nada y no hace nada, y es el subsecretario el que habla mucho opera. Es Hugo López-Gatell, subsecretario. Él parece más el secretario de Salud. Y el tercer lugar, Javier Jiménez Espruy, secretario de Comunicaciones y Transportes. Le pusimos el dormilón porque pues en esta, yo te diría, inédita conferencia conferencia banquetera que le hacen cuando le preguntan de si la rifa presidencial, él dice que eso es inédito y que eso no puede suceder, y entonces agarra de repente y se entera después que sí era cierto. Y un poco lo que nosotros decimos es, lo exhibe porque obviamente está dormido. Y eso quiere decir no había visto la mañanera, por eso no ni se el despertó Twitter, ni el tweet, y en su equipo de comunicación tampoco le avisaron nada, entonces lo exhibieron. Después, el cuarto peor fue Arturo Herrera. Mira, ahora le fue mal a Arturo Herrera en Hacienda por... No, lo que hizo Santiago Nieto no le acabó de ayudar, y básicamente es el tema del INSABI. Ajá. Y el tema del desabasto de las medicinas ya perjudicó a la Secretaría de Hacienda, porque ellos son los encargados de hacer la compra consolidada. Y entonces, al no llevar a cabo esta compra consolidada de manera adecuada, pues eso tiene repercusiones. ¿Qué hizo Santiago Nieto? Santiago Nieto en esta ocasión le abrió la investigación al abuelo del niño en Coahuila que disparó y mató a la maestra, pero no fue suficiente. Entonces, normalmente vemos un Santiago Nieto con una investigación, te diría, 1 vez al mes o 2 veces al mes, muy mediáticas. En esta ocasión fue un perfil bastante más bajo. Y por último lugar, Alfonso Durazo. Ustedes recordarán perfectamente que en diciembre Durazo pidió esperar para ver si el 2009 era el año más violento. Sí. ¿Y qué creen? Pues confirmado. Sí, lo es. Pasó lo que los datos dijeron que iba a pasar, ¿no? Entonces, pues fue el año en donde hubo más muertos, y Durazo, estando en esa secretaría, no ha logrado darle solución al problema de la inseguridad. La Guardia Nacional que está sumando, no ha entregado los resultados que se esperaría. Y te diría que la Guardia Nacional muchas veces contagia la buena cobertura mediática que tiene tanto la CEMAR como la Sedena, porque no sabemos bien qué es. O sea, se visten igual, ya sabemos que hay una ley que se aprobó de manera unánime, pero el tema de que la Guardia Nacional haga funciones, de que si son policías, de que si son soldados, de que si detienen a los migrantes, que si no los detienen, esto conlleva a que tenga repercusiones no solamente en Durazo, en la Secretaría y en la Guardia Nacional, sino en toda la estrategia que hay de seguridad, y tiene repercusiones negativas. ¿Por qué? Porque al día de hoy Durazo no ha dado ningún tipo de resultado. Pues ahí está la lista, cada mes se publica en el diario El Universal, se puede consultar también en Central de Inteligencia Política. ¿En qué página, Ricardo? Es centralip.com.mx y también lo pueden ver en oraculus.mx. Ahí en oraculus.mx, que por cierto ya estás actualizando también las últimas encuestas, ¿no?, del presidente de popularidad. Ahí se pueden consultar desde Salinas, ¿no? Desde Salinas hasta López Obrador. Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Está muy padre la gráfica, vas viendo cómo hay popularidad de los presidentes y cómo se ha medido. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Luis.